¿Quién de nosotros no ha tenido miedo? ¿O tiene miedo? ¿O tendrá miedo? Pero finalmente vamos a aprender un poquito acerca de este proceso, esta parte del hombre que es muy sensible en sus emociones, en sus sentimientos. Y le voy a pedir que me acompañe al Salmo 27, si es tan amable, por favor. Salmo 27. Sigo leyendo la versión de Reina Valera actualizada para que usted me siga en la versión que usted trae. ¿Ya lo tiene? Dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se acercaron a mí mis adversarios y mis enemigos para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe en mi contra, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré: que viva yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para estar en su templo. Porque en su enramada me esconderá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo, me pondrá en alto sobre una roca. Ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y en su tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré salmos al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz con que clamo a ti. Ten misericordia de mí y respóndeme. Esto es un salmo muy hermoso. Bueno, todos los salmos son hermosísimos, pero en este salmo David está enfatizando su confianza en el Señor. Ahora, esta confianza, mis hermanos, está fundamentada en la íntima relación que sostenía con Dios. David era un adorador, un hombre que buscaba al Señor en todo momento. Era alguien que estaba convencido de su soberanía, de su poder, de su misericordia, de su gracia, y por eso tenía esa confianza de acercarse, no dudaba en ningún momento. Y esta es una relación, mis hermanos, que todo creyente deberíamos tener, o podríamos llegar a tener, si establecemos en el corazón estas mismas convicciones del salmista. Convicciones que de alguna manera tendríamos que estar seguros. Por ejemplo, ¿Dios es fiel? ¿Usted lo cree? ¿Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas? ¿Dios es misericordioso? ¿Dios es bueno? ¿Dios es justo? Bueno, estas convicciones las tenía David. Y en este salmo podemos identificar una oración sincera que brota del corazón de quien precisamente reconoce esa dependencia de Dios. David está expresando de tal manera su convicción a todos los atributos del Señor con los que hablábamos: fidelidad, cuidado, provisión, y lo dice de tal manera, lo expresa de tal manera que alienta, que anima, que produce una necesidad de permanecer en el Señor. Yo no sé hasta dónde usted, al escuchar un salmo, al leerlo, al estudiarlo, le dan ganas de tener esa relación con el Señor, de tener esa intimidad con Él. No sé usted hasta cuándo o tanto haya crecido en esta relación con el Señor, pero es muy importante, mis hermanos. Cuando dice David, el Señor es mi luz y mi salvación, en esta expresión está exaltando, está confesando esa seguridad y la paz que se puede experimentar cuando se es guiado por Dios. Luz representa la palabra de Dios. El mismo David en el Salmo 119, él expresa: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. De tal manera que para David era tan importante la presencia de Dios como su consejo. Y al mencionarlo como su salvación, está haciendo un reconocimiento del amor y de la misericordia,
Pero aquí hay una referencia profética en Cristo, mis hermanos. Recordemos que todo era sombra de lo que habría de venir. Y aquí se está mencionando precisamente esa parte tan importante de Jesucristo como la luz que vino al mundo para dar salvación a quien cree. ¿Usted cree? O al menos eso creo yo. ¿Sí cree o no cree? De manera que David se afirmaba en esta verdad. Y ahora, bajo la gracia, estas convicciones, estas necesidades, mis hermanos, son las que sostienen y afirman la fe de la iglesia, de cada creyente. Esto tiene que quitar toda sombra de duda, toda sombra de incertidumbre o de temor, porque de manera especial, independientemente de todo lo que el Señor representa para nosotros en cuanto a cuidado, provisión, protección, nos da seguridad sobre nuestro destino eterno, que finalmente es lo que nos debe interesar, porque todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, sabemos que es pasajero. Hace un momento cantábamos, Él volverá, porque finalmente lo va a hacer, mi hermano, queramos o no, lo entendamos o no, o lo crea alguien o no lo crea, el Señor va a volver. Y el Señor viene por su iglesia, y el Señor viene a hacer juicio, y el Señor te va a llevar a ti de su mano. Y ahí es donde descansaba David. Por eso él decía en esta frase, ¿de quién temeré? Porque David estaba en una situación muy difícil. Los eruditos hablan que este salmo pudo haber sido compuesto por David, inspirado por el Espíritu Santo, en el tiempo de la persecución que sostenía Saúl en su contra, queriéndolo asesinar. Otros eruditos hablan del tiempo de cuando Absalón estaba tratando de derrocarlo, de cómo se vinieron encima sus enemigos. Bueno, finalmente la vida de David, usted sabe que fue una vida donde la mayor parte sufrió persecuciones, intentos de asesinato, penurias, hambre, pero él estaba convencido de quién era Dios. Y él dice, ¿de quién temeré? Preguntando. Esta es una pregunta retórica, como diciendo, si Dios es mi salvación, pues ¿de quién temeré? Y es inevitable que todos experimentemos momentos de dolor, es inevitable. Dificultades, aflicciones, pruebas, tiempos de desierto, ante situaciones donde nos sentimos amenazados, frágiles, impotentes. ¿Quién se ha sentido así? Innumerables veces, mis hermanos. Pero fíjese lo que el Señor dice al respecto. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. O sea, el Señor nunca nos engañó que la vida tendría que ser de esa manera. Pero también dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, va a haber situaciones, se van a presentar, van a ser cotidianas, son habituales, pero en todas estoy yo. Y esa tiene que ser la seguridad, nuestra seguridad, para poder llegar a expresar con la misma convicción del salmista, si el Señor es conmigo, ¿de quién temeré? ¿Podría usted decir eso? ¿Tiene usted esa certeza de decir, bueno, si yo sé que ahora quién está conmigo, ¿de quién temeré? O lo dice, lo lee, lo escucha, y en cuanto empieza un poquito la incertidumbre, en cuanto se prende la alerta sísmica, aunque sea una prueba, aunque no sea cierto, empieza usted a generar tensión, dolor, de tal manera que si tenemos la convicción de la misericordia y el poder de Dios, si sabemos que por su gracia nos ha rescatado para cobijarnos bajo su sombra, entonces no habría de qué dudar. Mire, el apóstol Pablo lo que expresa en Romanos 8:31, se lo voy a leer. Dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está en nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces aquí está hablando Pablo acerca de la provisión espiritual, del regalo inmerecido de la salvación a través de Cristo y de cómo el Señor, si nos dio tantas cosas en su Hijo, si tenemos en Él la vida eterna, ¿cómo no se preocupará por nosotros en cuanto a las cosas cotidianas? Y yo le digo a usted, para usted, ¿qué más importante? ¿Que usted cubra sus necesidades
o que usted sepa que Jesucristo ya lo salvó del destino que estaba usted anteriormente. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a establecer nuestras prioridades. Por eso el salmista dice: el Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor es la fortaleza de tu vida, mi hermano, de nuestra vida. Y no porque nos haya dado solo la vida en Cristo, no, mire, eso es lo más importante. Pero también a través de su Espíritu nos da la fuerza, nos da el conocimiento, nos da la capacidad de poder vivir conforme a su voluntad mientras estemos en este mundo. Porque eso es precisamente lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento, que nuestra vida cambie, que nuestra vida se transforme, que seamos transformados a lo que el Señor ahora necesita para seguir estableciendo su reino en este mundo. Por eso el Señor Jesucristo, antes de partir, oró con sus discípulos de esta manera. Mire, en Juan 17:15 el Señor expresa: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, mientras estemos aquí, mis hermanos, las circunstancias van a seguir. Pero dice el Señor: no es preciso que los quites del mundo. Ellos están capacitados para vivir en este mundo. De hecho dice: ya no son del mundo como yo no soy del mundo, pero te ruego que los guardes del mal, que tengas cuidado de ellos. No son del mundo como tampoco soy del mundo. Y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso, mis hermanos, representa el cuidado de Dios para nuestra vida. ¿De quién me he de atemorizar? Y con esta frase expresa esa confianza que radica en la fe. Qué importante es que nuestra fe sea firme, porque es la que permite a los redimidos. ¿Usted es redimido? ¿Sí o no? Bueno, la fe es la que le va a permitir caminar con la certeza de que, sin que importen las circunstancias por las que esté pasando, está usted en las mejores manos. Pero para eso se necesita creer. ¿Sí recuerda lo que el Señor dijo en alguna ocasión? Al que cree, todo le es posible. Y no es por esta parte de yo declaro que me va a ir bien, no, es porque mi fe me permite creer que Jesucristo puede hacer todas las cosas posibles, aunque a mí no me gusten, porque no todo lo que el Señor hace nos gusta, pero es lo que necesitamos. Y el temor, porque dice: ¿de qué atemorizarme? Es una sombra muy espesa, mis hermanos, que nos trata de envolver en un mar de dudas cuando se lo permitimos. Crea dudas, incertidumbre, miedo, aprensión. Y si no estamos afirmados en lo que creemos, en nuestra fe, finalmente nos va a aprisionar, nos va a tener de tal manera cautivos que no nos permite ver más allá. Y qué fácil es llenarse de temor. Qué fácil. Por ejemplo, si yo le pregunto a cada uno de ustedes: ¿a qué le temen? De repente van a empezar a llegar aquí sus propios fantasmas les van a empezar aquí a susurrar al oído: al fracaso, a la escasez, a la soledad, a la enfermedad, a la muerte. Mire, el temor debilita, el temor paraliza la voluntad, entorpece la mente y, lo más grave, nos hace desconfiar de Dios. Ahora, ¿habrá una fórmula para no tener miedo? ¿Si forma parte de nuestra naturaleza? No hay una fórmula. Sin embargo, para desarraigar ese temor del alma, ¿qué cree que es lo más importante? La fe, confiar, recordar las palabras de Cristo: no temas. Mire, esta frase en distintos contextos dentro de la Escritura, ¿sabe cuántas veces está escrita? 365 veces. No temas. Qué curioso que diariamente tengas una frase
cercana a ti que te diga, no temas, cada día del año. Y si está ahí tantas veces es porque el Señor conoce nuestras carencias, nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Y Él te dice, no temas. ¿Por qué? Porque Él también dice, porque yo estoy contigo. Como creyentes sabemos que no es fácil vivir la vida cristiana, pero era más difícil vivir la vida sin Cristo, mis hermanos. Vivir la vida cristiana no solamente requiere de mucha fe, confianza y dependencia de Dios. Vivir la vida cristiana también depende del sometimiento que tengamos de nuestra voluntad a la voluntad de Dios para obedecer su consejo. Por eso es difícil. En la pasada vida nosotros teníamos una vida dura, difícil, llena de agresiones. Sin embargo, creíamos que podíamos hacer lo que queríamos. Eso era algo como que nos satisfacía. Bueno, finalmente pues, yo decido, ¿verdad? Yo soy el arquitecto de mi propio destino y si decidí mal me va mal y si decidí mal y me va mal veo de qué manera me vaya bien y pues empezábamos a tener cosas en la cabeza. Sin embargo, qué importante es entender que ahora esa parte tan especial de confiar en el Señor es la que nos va a llevar a salir adelante bajo cualquier circunstancia. Dice el versículo 2, cuando se acercaron a mí mis adversarios, mis enemigos para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Mire, usted sabe que la Biblia tiene muchas metáforas. Y cuando las personas que se constituyen en adversarios, en enemigos, se acercan, pues normalmente es para herir. David probablemente recordaba algunas etapas de su vida en las que estuvo en grave peligro. Por ejemplo, en el tiempo que fue pastor para proteger a sus ovejitas. ¿Contra quién luchaba? Decía David, siendo un adolescente. Contra leones, contra osos. Pero después los leones y osos se transformaron en personas tan cercanas que por un lado le decían que lo amaban y por otro lado estaban extendiéndole una lanza para matarlo. Recordaba los peligros que enfrentó antes de llegar a ser rey, sufriendo intento de asesinato, perseguido como forajido, buscado por ejércitos, luchando ante innumerables enemigos. Su vida siempre estuvo bajo una constante amenaza, incluso siendo rey. Sin embargo, David se sentía seguro, porque él confiaba en su Dios. ¿Sí se dan cuenta que él siempre habla de mi Dios? Lo dice en un pronombre personal, que es importante que nosotros aprendamos a decir mi Dios, no Dios simplemente. ¿Usted cree en Dios o cree en su Dios? Y entender que Dios es personal, mis hermanos, es muy importante, porque sabemos que Él está para protegernos en todo momento. No sé por lo que usted esté pasando, haya pasado o va a pasar, pero si usted confía en Dios, en su Dios, en aquel que lo rescató, que lo trajo a su luz admirable, tenga la certeza que jamás lo va a dejar solo. Y si considera cada uno su vida, ¿cuántas veces ha enfrentado situaciones que lo ha puesto en peligro hasta de muerte? O con el riesgo de perderlo todo. ¿Sí recuerda situaciones así? Donde realmente usted dice ahora, no sé ni siquiera por qué estoy aquí. No sé ni siquiera por qué estoy vivo, o por qué tengo una familia, por qué tengo un trabajo, después de las cosas que pasé, de las decisiones que tomé. ¿Cuántas personas a lo largo de su vida has conocido que se acercaron para aprovecharse o para procurar algún mal? Y el Señor te ha rescatado de todo, a pesar de nuestras decisiones. Porque los que caminamos por esos caminos y elegimos esas amistades y tomamos esas decisiones, ¿quiénes fuimos? Nosotros. Ahora sí que el Señor nos ha rescatado de nosotros mismos, mis hermanos. Por eso David expresa que todos los que se acercaron a Él buscando su mal,
No tuvieron oportunidad de concretar su maldad, sino que tropezaron, cayeron. ¿Qué significa esto? Que el Señor peleaba sus batallas y él estaba convencido de eso. David aprendió a descargarse en el Señor, a confiar en el Señor. Así como Josué lo hizo cuando el Señor le dijo: no tienes que pelear, dale 7 vueltas a las murallas de Jericó. Y de repente griten todos, al toque de la trompeta. ¡Qué confianza! ¡Cuánta fe! Un ejército atrás amurallado, a lo mejor hasta burlándose de ellos. Mira estos que vienen con tanto poder, dando vueltas y cantando. Y Josué firme: ustedes hagan lo que dice el Señor. ¿Cuántas veces el Señor te ha hecho hacer cosas que parece que no tienen sentido, pero son las que te han dado salida al problema que tienes? El Señor pelea tu batalla, mi hermano. De manera que si estamos convencidos que Dios es con nosotros, es decir, cuando estamos seguros que sostenemos una correcta y sana relación con Él, también podemos estar seguros de su cuidado, de su provisión, de su consejo. Ese consejo que alienta, que advierte, que guarda. Por eso el salmista sigue diciendo: aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque se levante contra mí una guerra, aún así estaré confiado. Aquí ya está hablando ¿de qué? De situaciones muy difíciles. Dice: aunque mis enemigos sean grandes, poderosos, sean muchos, no temeré. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ante circunstancias que vemos gigantes realmente que tapan todo nuestro entendimiento? David dice: aunque las situaciones me rebasen, estaré confiado. ¿De dónde surge, de dónde nace esta confianza, esta paz, esta tranquilidad de David ante circunstancias de ese tipo? Porque ahorita todos ustedes deben de estar pensando seriamente en sus propios problemas, sus propias circunstancias. Ya está diciendo: pastor, es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Usted no sabe las situaciones por las cuales estoy viviendo o las decisiones que debo de tomar. No, yo no lo sé. Pero si tú tienes una correcta relación con el Señor, ten la seguridad que Él te va a dar el consejo, te va a dar la salida, o te va a suplir la necesidad que necesita ser suplida. Entonces, ¿de dónde surge esta tranquilidad de David ante esas circunstancias? De su relación con Dios, del conocimiento que tenía de su Señor. ¿Tú conoces a tu Señor? ¿Sabes quién es el Dios que te levanta? ¿El Dios que te trajo a su luz admirable? Por eso confiadamente David lo consideraba como su refugio, su salvación, su Dios fuerte y temible, su luz en las tinieblas, su escondedero. ¿Saben de cuántas maneras David se expresaba del Señor como su protector? Porque tenía esa certeza. La experiencia de David con Dios, su conocimiento del Señor, le permitían comprender que sin importar lo que se levantara en su contra, por grave que fuera, nada le haría dudar de su fidelidad. Y esa es la seguridad que el Señor da a los suyos. Y tú le perteneces al Señor. ¿O me equivoco? Recordemos cómo nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, pues sus discípulos estaban desconcertados, temerosos, habían pasado por una fuerte crisis, un zarandeo. Sin embargo, Él les dice: no teman. ¿Pero qué les dice? Porque yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Ahora, ¿esa promesa nada más fue para ellos o para nosotros? ¿Has comprobado que el Señor está contigo a pesar de las circunstancias, sí o no? ¿Y sabes qué? Esto no va a cambiar, porque tú eres su hijo, eres su hija. De manera que cuando el temor, la duda, el desánimo asalte tu corazón ante cualquier situación, harán bien en recordar y abrazar las palabras de este salmo, con la certeza de que Dios está contigo, que sabes en quién estás depositando toda tu confianza. Y ahora el salmo va a dar un giro muy interesante, mis hermanos.
porque al principio fue una exaltación al Señor, seguida de la seguridad de estar bajo su sombra. Pero ahora dice, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. O sea, él ya está convencido de quién es Dios. Él ya está convencido de su protección durante su estancia en esta tierra. Pero dice, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. ¿Se dan cuenta que aquí está hablando en futuro? Primero fue, Señor es. Ahora dice, buscaré. Dice, que viva yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y esto se traduce como por toda la eternidad. Para contemplar la hermosura del Señor y para estar en su templo. Mire, con estos versos, David está presentando una imagen profética. Y esto es algo que nos tiene que hacer que se nos ponga la piel chinita, mis hermanos. Porque se puede aplicar al presente, pero también al futuro eterno para quien ha creído en Jesús precisamente como su luz y su salvación. Y el salmista nos da una gran lección, porque entre las muchas cosas que los creyentes podríamos pedir, o sabemos que podemos pedir al Señor en los momentos de angustia. ¿Usted sabe que usted le puede pedir al Señor en los momentos de angustia? ¿Sí sabe o no sabe? Que se puede acercar confiadamente, pedir esperar el oportuno socorro delante de Dios, sí. Pero David está mostrando la única y realmente importante cosa que pedir, la que tiene dimensión de eternidad. Entonces no pide riquezas. Dice, una cosa solamente he pedido al Señor. Y mire, no pide riquezas, no pide una salud inquebrantable, no pide la vida de sus enemigos, no guarda eso en el corazón. No le pide ser el rey más poderoso, no. Su deseo es la presencia de Dios mismo. Él está clamando por permanecer con Él por siempre. ¿Qué significa? Que David está resumiendo la solución a todas sus necesidades, todas las necesidades de su vida presente y futura, en una sola frase. He pedido, he rogado, he demandado a mi Señor estar en su casa por siempre. Y este es un deseo, mis hermanos, un sentir que debería establecerse en el corazón de todo aquel que confía en el Señor, porque finalmente ese es el destino eterno. El apóstol Pablo, en ese mismo sentir expresa, vaya conmigo a Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, versículo 13. Dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía la misma meta. Cuando terminaba la carrera, ¿qué dice? Ahora estoy por ser sacrificado. Me espera un galardón. El mismo galardón que es para todos los que aman al Señor. El final está cerca, mis hermanos. Y lo vemos constantemente. Señales, circunstancias que el mundo no ve, y estoy hablando a la humanidad en lo general, pero que para quienes creemos son algo así como la alfombra roja que se está extendiendo para que venga el Rey. Y la iglesia debería tener en su corazón ese sentir. Sin embargo, muchos viven llenos de temor, llenos de afanes. ¿Y sabe por qué? Porque sus prioridades están puestas en lo que el mundo les ofrece todavía, en los anhelos de su corazón. Y por eso tienen vidas complicadas. Son quienes al poner sus expectativas en las cosas del mundo se olvidan de las eternas. De ahí la insistencia de Jesucristo nuestro Señor en que busquemos las cosas de arriba, igualmente Pablo. Pero hay quien sigue invirtiendo todos sus recursos físicos, materiales, para alcanzar
aquello que solamente llena su corazón, que le hace sentir bien. Y estoy hablando de creyentes, quienes al no encontrar respuestas de lo que están esperando ver, se sienten frustrados de lo que ellos mismos provocaron. Pero ¿cuál fue la causa? Que dejaron de lado la parte espiritual, dejaron de lado lo más importante. Me recuerdo cuando María estaba a los pies de Jesús escuchando sus palabras, y Marta afanada y turbada, y le dice el Señor Jesucristo cuando le reclama, porque hasta le reclama, dice: Marta, Marta, así con una afanada y turbada estás, con tantas cosas, pero María escogió la mejor parte. Y así hay muchos, todavía están afanados y turbados con tantas cosas y no se dan cuenta que la mejor parte está a los pies de Cristo. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué reconfortante y maravilloso es poder dirigir la mirada a lo eterno, mis hermanos. ¿Dónde está puesta tu mirada? Qué alivio produce al alma esperar siempre la respuesta misericordiosa del Señor a todas nuestras causas. Descansar en Él. Si no es hoy, será mañana. Pero el Señor va a hacer, el Señor va a cumplir. Espera en el Señor. Pero hay quienes le quieren ayudar a Dios. Qué maravilloso es confiar en que Él tiene control sobre todas las cosas y que siempre está con nosotros. Dice el versículo 5 del Salmo 27: porque en su enramada me esconderá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo, me pondrá en alto sobre una roca. ¿Se dan cuenta del lenguaje tan poético, profético, tan precioso? Este verso hace una clara alusión a Jesucristo, quien es la enramada, es la casa segura. Él es el tabernáculo, Él es la roca que habita en lo alto, porque Él es el único lugar seguro para descansar por toda la eternidad. Y ahí quería estar David. ¿Usted no? Yo creo que ya se fueron al tercer cielo, ¿verdad? Qué bueno. Mire, David tenía y expresaba este deseo, este anhelo de permanecer en la casa del Señor todos los días de su vida. Le voy a comentar algo. Mire, en aquel tiempo la presencia de Dios era tangible en el tabernáculo, ¿sí recuerda? Que ahí bajaba el Señor a hablar con su siervo Moisés, y eso era lo que David sabía. Y en esa arca donde estaban los querubines, lo acabamos de estudiar, desde ahí se expresaba el Señor a su siervo Moisés. De tal manera que el arca, que representaba a Jesucristo, también representaba la presencia de Dios. ¿Y recuerda usted cuánto se esforzó David en traer el arca a Jerusalén? ¿Cuánto? Hasta preparó una tienda provisional para recibirla. Y además él anhelaba construir un majestuoso templo para el Señor. Esa era la parte presente. Ese era el anhelo de David. Sin embargo, aunque no le fue construir ese templo, él tenía la confianza de acercarse a su Señor. ¿Y sabe cómo lo hacía? Por medio de su adoración. Como redimidos sabemos que por su gracia tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Mi hermano, esto debería de alegrarte, convencido que en Él tienes toda la suficiencia para suplir cualquier necesidad en esta vida. Pero tu anhelo tiene que estar puesto en tener un lugar en su presencia por toda la eternidad.
Romanos 5:1 dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Un regocijo permanente porque algún día estaremos con Él. ¿Cuánto? Siempre. Mis hermanos, por gracia estaremos en la casa del Señor por toda la eternidad. Y esa era la demanda, la súplica, el anhelo de David, ese hombre conforme al corazón de Dios. Y prosigue diciendo: ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y en el tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré salmos al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz con que clamo a ti. Ten misericordia de mí, respóndeme. David estaba convencido de la misericordia, de la fidelidad, de las promesas del Señor, de que lo guardaría de todos sus enemigos, pero también que lo respaldaría bajo cualquier circunstancia. Pero también sabía que lo único que él podía ofrecer era su adoración, su obediencia y su fe. David sabía que no podía hacer más. Y en el Salmo 51 escribe esto a partir del versículo 15: Señor, abre mis labios y proclará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, y si doy holocausto no lo aceptas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Abre mis labios para alabarte. David termina este salmo primero con una pregunta. En el Salmo 27, versículo 13 dice: oh, si yo no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. La pregunta es: ¿tú crees que serás testigo de la misericordia y bondad del Señor durante tu caminar en la tierra? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que puedes confiar en que levantará tu cabeza sobre quienes procuran tu mal y te guardará de todo lo que te asedia y te provoca temor? Esa era la certeza de David. En el Salmo 23, 5 dice: preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. ¿Te das cuenta hacia dónde apuntaba el corazón de David siempre? A estar con el Señor por siempre. ¿Creen esto, mis hermanos? Entonces, solamente ¿qué tenemos que hacer? Alabarle, adorarle con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y Él seguramente escuchará tu clamor. Tenga misericordia de ti. Y recuerda siempre algo, mi hermano: tu mejor y mayor adoración siempre será tu obediencia. Que no se quede solamente en expresiones, que sean hechos. Y finaliza con un valioso consejo. Versículo 14: espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Dice: sí, espera en el Señor. Así que finalmente, ¿a dónde nos dirige este salmo? A confiar y a esperar. Así que, amada iglesia, confía, esfuérzate, anímate y espera en el Señor. Porque es la única manera de que podrás tener la convicción de decir con confianza: si el Señor es conmigo, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Porque soy su hijo, porque soy como la niña de sus ojos, porque Él me amó de tal manera que vino a este mundo a entregar su vida, renunciando a todo lo que le pertenecía. Así que, mi hermano, esta convicción de el Dios que tenemos es la que te llevará a la certeza
de lo que esperas, a la convicción de recibir lo que aún no ves, porque sabes que Dios es fiel. Acompáñame a hacer una oración. Ponte en tus pies para adorar a nuestro Señor, para pedirle, para rogarle, para darle gracias. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por la misericordia que has extendido para cada uno de nosotros. Tú eres mi luz, tú eres mi salvación. ¿De quién temeré, Señor? ¿De quién temeré? Aunque se levanten contra nosotros, si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién podrá atemorizarnos? Yo te animo, mi hermano, porque esto es parte de la misma Escritura. Anímate, esfuérzate, espera en el Señor, sé paciente, porque Él tiene la salida a tu circunstancia, a tu problema. Él tiene la solución, pero no la trates de ver desde tu perspectiva humana, desde el mismo, de la manera como normalmente queremos resolver las cosas, de manera natural, con lo que vemos, con lo que nos es tangible. Aprende a esperar en el Señor para que Él obre de acuerdo a su voluntad. Así que esfuérzate, anímate, espera y confía, porque solamente así verás las maravillas del Señor. Señor, te damos gracias, porque en tu palabra encontramos el consuelo, encontramos el ánimo, encontramos la solidez que nos permite afirmar nuestra fe, y te decimos gracias. Gracias porque nos trajiste precisamente a esta luz, Señor, para ya no tener temor, para que las tinieblas se disipen de cualquier circunstancia que nos quiera asediar. Que nada te quite la paz, mi hermano, que nada te distraiga de quién es tu Señor. Así que gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por tus promesas, que son fieles y que podemos confiar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos.